Un aspecto importante cuando hablamos de la violencia tiene que ver con su complejidad. La violencia tiene múltiples causas y se manifiesta también de maneras distintas en función del contexto, la situación o incluso la persona y a qué grupo social pertenece. Por lo tanto, es importante considerar que hay distintos tipos de violencia y no solo importante, sino imprescindible para hacer una estrategia adecuada de prevención y de atención, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de la violencia que podemos experimentar cualquier persona, efectivamente en las calles, producto de un asalto, etcétera, que hablar de la violencia contra las mujeres por motivos de género, por ejemplo, o de los llamados crímenes de odio, ¿no? Entonces, reconocer las motivaciones específicas, las causas particulares de cada tipo de violencia, nos va a permitir hacer esas estrategias específicas. Eso no implica, contrario a lo que se piensa, que estemos diciendo que una violencia es más importante que otra, ¿no? Desde luego todas son importantes y hay que atenderlas a todas, pero ese conocimiento específico y ese reconocimiento de las causas y las motivaciones va a beneficiar la estrategia que podamos implementar. Si hablamos del impacto que tiene la violencia en los distintos ámbitos, desde el personal, familiar, institucional, comunitario, también sería importante especificar el tipo de violencia, ¿sí? Y hay varias cosas que hay que considerar, ¿no? Por un lado, desde luego hay un impacto personal, si es algo que debe considerarse la magnitud del daño causado, no solamente la que podamos evaluar como personas externas, sino cómo lo vive la persona. Eso es importante, porque la afectación puede ser muy distinta en función de la persona, de su propio contexto, de su propia historia de vida, pero también es importante que no solo es necesaria una valoración individual, puede haber personas incluso que dicen, bueno, sí, viví esto, pero estoy bien, no necesito más. Pero eso no significa que no debamos hacer más, que no nos toque como institución, como sociedad, hacer una estrategia de prevención y de atención de la violencia en general. Entonces, sucede de manera específica. Por ejemplo, si hablamos puntualmente de la violencia de género, que tiene pues toda unas causas específicas, ¿no? Vinculadas con antecedentes históricos de discriminación y prejuicios en contra de las mujeres, principalmente, ¿no? Además de otros grupos sociales también, pues tendríamos que considerar cómo eso afecta en los distintos niveles, en el personal, en el laboral, etcétera. En el educativo, por ejemplo, cuando se vive ese tipo de violencia o de discriminación en el ámbito educativo, pues no solo es una afectación que se queda en lo personal, sino que también impacta pues las condiciones de motivación, de concentración, y por lo tanto afecta negativamente el desempeño en el ámbito educativo, igual en el ámbito laboral. Y esto implica que como instituciones, ¿no? Institucionalmente hay que dar una respuesta frente a esas situaciones, porque impacta también a todo el ambiente, ¿no? Escolar, laboral, etcétera. Entonces, claro, si hablamos, es distinto hablar de discriminación en sus distintas magnitudes que también de violencia sexual. ¿Sí? La violencia sexual se presenta también de muchas maneras. Violencia sexual no es solo una violación sexual, sino que hay distintas conductas, formas de relacionarnos que constituyen violencia sexual. Y aquí una cosa muy importante que hay que decir, contrario a los mitos, ¿no? que hay, es que la violencia sexual es una manifestación de relaciones de poder. ¿Sí? No sucede porque un grupo de personas, digamos, los varones tengan un deseo sexual incontrolable, pues eso es un mito, ¿no? Más bien es una manifestación de relaciones de poder, y justo por eso la violencia sexual se ha utilizado de manera sistemática como un arma de guerra, por ejemplo, ¿no? En distintos contextos, conflictos armados, etcétera. Por lo tanto, sí es importante tener en cuenta esos ejes. La violencia impacta de manera distinta en lo familiar, en lo personal,
en lo educativo y en lo laboral. No solo se queda en lo personal, sino que impacta, debilita las relaciones sociales que se dan en esos otros ambientes y además de que, claro, es algo que va en contra de la dignidad de las personas, pues también genera un costo muy grande en términos de salud pública, ¿no? Entonces, por donde queramos verlo, es algo que es urgente atender. Ahora, cuando hablamos de la prevención, es importante también considerar estos distintos ámbitos. Todas las personas, desde donde estemos, desde lo institucional, lo familiar, lo personal, tenemos la posibilidad de prevenir y es algo que debemos hacerlo porque la discriminación y la violencia en sus distintos tipos está muy extendida y muy enraizada en en todo nuestro contexto. Por lo tanto, no puede solamente atenderse de manera superficial, ¿sí? No basta con tener una ley, por ejemplo, un reglamento. Es importante y tienen que estar, pero también la parte de la prevención es fundamental. Y entonces ahí lo que hagamos de manera cotidiana al final es lo que va a ir sentando las bases de una transformación que permita mantenerse a largo plazo. Y entonces ahí es fundamental que desde lo familiar, desde lo comunitario, incluso en los ambientes escolares, laborales, etcétera, dejemos de normalizar la violencia. Es importante que dejemos de normalizar esas conductas porque la violencia se presenta como un continuo. Es decir, hay unas conductas, algunas interacciones que son pequeñas, que son quizá muy sutiles, que son toleradas socialmente, pero que están vinculadas con esas manifestaciones más grandes de violencia. Es decir, no están desconectadas unas de otras, sino forman parte de este continuo y que al tolerarlas se van digamos que vamos permitiendo que crezcan y crezcan hasta que se manifiestan en esas formas más graves, ¿no? Ninguna persona llega a ejercer una violencia en ese nivel tan explícita, tan grave, sin haber pasado antes por la normalización de una serie de otras violencias que toleramos cotidianamente. Entonces eso es algo importante, denunciar desde luego, apoyar, respaldar a las personas que denuncian y sobre todo esta cuestión de romper la complicidad, ¿no? No dejar pasar esos momentos, esos comentarios, ¿no? que son discriminatorios, etcétera, no con el afán de ir creando conflictos, ¿no? cotidianamente, sino para prestarle la atención que merece, porque justo cuando vamos pasando por alto y guardando silencio frente a esas interacciones, pues de alguna manera estamos legitimando que estén ahí. Una cosa importante cuando hablamos de la prevención, especialmente en cuestiones vinculadas con la discriminación y formas de violencia tan arraigadas culturalmente como la violencia de género, es que deben prevenirse y trabajarse constantemente, frecuentemente y desde múltiples ámbitos, ¿sí? No podemos esperar que con hacer solamente un taller de 2 horas, digamos, vayamos a revertir toda una serie de cambios que llevan siglos, ¿no? Y que además los encontramos cotidianamente en el ambiente familiar, comunitario, en los medios de comunicación, ¿sí? Por lo tanto, esos esfuerzos pequeños esfuerzos suman, pero no deben ir solos, ¿no? Deben estar siempre acompañados, ¿sí? Que, claro, en cada ámbito desde donde se puede, ¿no? Lo institucional a partir de, sí, de las disposiciones, de las reglas, del ver las formas en que interactúan sus miembros, etcétera, pero también desde lo social, desde lo comunitario. Entonces es importante la integración en términos de prevención de todas estas estrategias y que debe ser constante, porque luego nos quedamos con la idea de que ya estamos bien, que claro, hemos avanzado mucho y eso es importante, pero si no continuamos podemos correr el riesgo de retroceder. CETIS Universidad cuenta en los 3 campus con un protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, violencia escolar, acoso, abuso y hostigamiento sexual. ¿A quién va dirigido este protocolo? A todas las personas que sean parte de la comunidad CETIS, ¿sí? Que va desde estudiantes, docentes, pero también a todo el personal. Cualquier persona que trabaje en CETIS está contemplada dentro del protocolo y puede, si así lo considera necesario, poner una queja.
¿De qué manera se puede poner una queja? Hay distintos canales, ¿sí? Uno de ellos depende también de dónde se encuentre la persona. Si es estudiante, por ejemplo, puede acudir con su directora o director de carrera o directora de preparatoria, en dado caso, con las coordinaciones de los programas de estudio. Puede acudir también, en caso de profesional y posgrado, al SEDE, ¿sí? Y en caso de preparatoria, al psicopedagógico. También se puede recurrir por medio de tips anónimos, se puede poner ahí una denuncia anónima, siempre y cuando tenga información suficiente para que se pueda dar seguimiento a la queja. Y en el caso, por ejemplo, de personas que trabajan en CETIS, que son trabajadoras, pueden poner una queja a través de los canales establecidos por recursos humanos. También la dirección académica de cada campus es una de las vías para recibir quejas de cualquier miembro de la comunidad CETIS. El protocolo cuenta con varias etapas. La primera contempla la orientación, es decir, cualquier persona que crea que pueda estar viviendo discriminación o algún tipo de violencia puede acercarse, ya sea en sede psicopedagógico, dirección académica o con las coordinaciones o direcciones de escuelas, a exponer el caso, a preguntar. No es necesario que pongan forzosamente una queja después de una orientación, pero si tienen dudas pueden acudir. Si la persona sí decide poner la queja, esta se presenta de manera escrita, ¿sí? La persona puede también incluir a los testigos que considere pertinentes de ser el caso, y entonces empieza primero un periodo de documentación donde se recogen todos los testimonios de las personas involucradas, se arma un expediente y pasa a la siguiente fase, que es la fase de investigación. En CETIS Universidad existe un comité estatal de ética que está conformado por personas de los distintos campus que tienen experiencia en distintos temas para analizar estos casos. Y entonces, una vez que está listo el expediente, el comité estatal de ética analiza el caso y emite unas recomendaciones, ¿sí? Estas recomendaciones son enviadas a las autoridades correspondientes según si la persona es estudiante, personal docente, etcétera. Y en función de esas recomendaciones, pues se ejecuta, ¿no?, una sanción o las medidas que sean pertinentes. Todo este proceso es confidencial, solamente las personas implicadas, pues en el comité o los consejos técnicos, sí, según lo que sea de acuerdo a los reglamentos, pues estarán enteradas del caso, nadie más, y por lo tanto, pues es un proceso confidencial y eso mismo se pide a las personas involucradas que guarden la confidencialidad mientras dura ese proceso de investigación. Después, cuando finaliza la ejecución de las sanciones, en el caso de que sean necesarias, pues hay un proceso de seguimiento para asegurar que el bienestar, sobre todo de la persona que pone la queja, que no reciba ninguna represalia, que se encuentre bien. Extendemos la invitación a todos los miembros de la comunidad CETIS a acercarse con las autoridades correspondientes en caso de tener alguna duda o de tener la sensación de estar viviendo una situación de discriminación o violencia. La intención es que desde todas las personas que conformamos CETIS Universidad contribuyamos para tener un entorno seguro.